Johann Wolfgang von Goethe creció en un hogar marcado por la desdicha en Frankfurt, Alemania. Su padre, frustrado por sus fracasos en la política local, vivía consumido por la amargura, lo que generó una creciente distancia con su joven esposa. En un intento por compensar su falta de logros, se aseguró de que Johann recibiera una educación excepcional. Así, el joven Goethe se formó en artes, ciencias, múltiples idiomas, varios oficios, esgrima y danza. Sin embargo, consideraba que la vida bajo la estricta vigilancia de su padre era asfixiante e insoportable. Al ingresar a la Universidad de Leipzig, abandonar el hogar fue para él como escapar de una prisión. Todas las energías reprimidas, su inquietud y su ansia de aventuras y mujeres, se desataron con ímpetu, llevándolo a entregarse con desenfreno a la libertad recién conquistada. Amor y caos. Goethe llevaba una vida marcada por el hedonismo, siempre ataviado con la última moda y dedicado a seducir a cuantas jóvenes se cruzaban en su camino. Se sumergió por completo en la efervescente vida intelectual de Leipzig, frecuentando tabernas donde debatía acaloradamente sobre diversas filosofías con profesores y compañeros. Rebelde por naturaleza, sus ideas desafiaban el pensamiento convencional, arremetía contra el cristianismo y anhelaba el retorno a la religión pagana de la antigua Grecia. Como observó un profesor, la opinión casi universal le hacía perder la cabeza. Pero un día, el joven Johann se enamoró perdidamente, y con ello, todo atisbo de autocontrol se desmoronó por completo. Sus cartas a los amigos, en las que relataba su tumultuosa aventura amorosa, les generaban una profunda preocupación. Su ánimo oscilaba entre la euforia desbordante y la más absoluta desesperación, entre la adoración apasionada y la desconfianza corrosiva. Dejó de comer, propuso matrimonio para luego retractarse, y su comportamiento hizo que muchos creyeran que rozaba la locura. En una de sus cartas confesó lo siguiente: me hundo más rápido cada día, en 3 meses llegará mi fin. En 1768, en medio de este torbellino emocional, sufrió un colapso inesperado. Una mañana despertó cubierto de sangre debido a una hemorragia pulmonar que lo dejó al borde de la muerte durante varios días. Su recuperación, que los médicos consideraron milagrosa, fue motivo de gran cautela. Para evitar cualquier recaída, lo enviaron de regreso a su hogar en Frankfurt, donde tuvo que guardar reposo absoluto durante meses. La revelación. Tras superar su enfermedad, el joven Goethe emergió transformado, marcado por 2 ideas que habrían de definir el resto de su vida. La primera era la sensación de estar habitado por un espíritu interno, al que llamó su demon. Este espíritu personificaba su intensa, inagotable y casi demoníaca energía. Podía manifestarse de forma destructiva, como había ocurrido durante su tiempo en Leipzig, o podía ser dominado y canalizado hacia algo productivo. Esta energía avasalladora lo llevaba a oscilar entre extremos, de la espiritualidad a la sensualidad, de la ingenuidad a la malicia. Goethe llegó a la convicción de que su demon era un espíritu innato, implantado en él desde su nacimiento y que abarcaba la totalidad de su ser. Reconoció que la clave de su destino residía en cómo lo controlara, de ello dependerían tanto la duración de su vida como el éxito de sus emprendimientos. En segundo lugar, el haber estado tan cerca de la muerte a una edad tan temprana le dejó una sensación tangible de su presencia, una sensación que perduró en él durante semanas tras su recuperación. Al volver a la vida, se sintió profundamente impresionado por la extrañeza de estar vivo, por poseer un corazón, pulmones y cerebro que funcionaban más allá de su control consciente. Sintió la presencia de una fuerza vital que trascendía las manifestaciones individuales de la vida, una energía que no provenía de Dios, ya que seguiría siendo pagano toda su vida, sino de la naturaleza misma. Durante su convalecencia, Goethe se entregaba a largos paseos por el campo, donde su asombro por la vida se expandía a la contemplación de plantas, árboles y animales. Se preguntaba qué fuerza los impulsaba hasta sus estados perfectamente adaptados de existencia. ¿De dónde surgía la energía que les permitía crecer y desarrollarse?
Sintiéndose como si hubiera sido salvado de una sentencia de muerte, Goethe experimentaba una curiosidad insaciable por la fuerza vital que había experimentado. Fue entonces cuando surgió en él la idea de escribir una historia inspirada en la famosa leyenda alemana de Fausto, un sabio que, en su desesperación por descubrir el secreto de la vida, encuentra a una encarnación del demonio llamada Mefistófeles. Este demonio le ofrece su ayuda en la búsqueda, a cambio de la posesión de su alma. Si en algún momento el inquieto Fausto alcanzaba la satisfacción plena y no deseaba más de la vida, moriría, y el diablo reclamaría su alma. Goethe comenzó a tomar notas para este drama, y en los diálogos que escribía entre el diablo y Fausto, podía escuchar las voces de sus propias dualidades interiores. Las mismas tensiones y contradicciones que habitaban en su ser, conversando entre sí. La sombra del éxito. Años después, comenzó su carrera como abogado en Frankfurt. Sin embargo, al igual que en Leipzig, su demon pareció retomar el control sobre él. Detestaba la vida convencional de un abogado y rechazaba las convenciones sociales que, en su opinión, apartaban a las personas de la naturaleza. Con pensamientos rebeldes y enérgicos, canalizó sus frustraciones en una novela epistolar, Las tribulaciones del joven Werther. Aunque la historia se basaba libremente en personas que conoció, incluyendo a un joven amigo que se había quitado la vida por un amor no correspondido, gran parte de sus ideas provenían de las experiencias personales de Goethe. La novela promovía la supremacía de las emociones y abogaba por un regreso a una vida más visceral, cercana a la naturaleza. Fue precursora del movimiento que más tarde se conocería en toda Europa como romanticismo, y causó una fuerte conmoción en Alemania y más allá. De la noche a la mañana, el joven Goethe alcanzó la fama. Casi todos leyeron su libro, y cientos de jóvenes, en un acto de desesperación, imitaron la trágica decisión de Werther, quien, abrumado por su dolor emocional, optó por un destino fatal. Para el autor, el éxito fue tanto sorprendente como desconcertante. De repente, se encontraba en la misma esfera que los escritores más célebres de su tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su demon comenzó a mostrar su rostro inquietante. Se entregó a una vida de excesos, vino, mujeres y fiestas. Su estado de ánimo comenzó a oscilar de manera violenta, y una creciente sensación de repulsión hacia sí mismo y hacia el mundo que lo rodeaba se apoderó de él. El círculo de escritores e intelectuales que dominaba su vida social le resultaba cada vez más insoportable. Los consideraba arrogantes y su mundo, alejado de la realidad y la naturaleza, no difería mucho del que él tanto despreciaba en los abogados. Goethe se sentía cada vez más limitado por la etiqueta de escritor sensacionalista que había adquirido. Política y ciencia. En 1775, un año después de la publicación de Werther, recibió una invitación del duque de Weimar para trasladarse a su ducado y ocupar el puesto de consejero personal y ministro. El duque, un gran admirador de su literatura, buscaba reclutar más artistas para revitalizar su corte, que carecía de brillo. Para Goethe, esta fue la oportunidad que había estado esperando. Finalmente, podría alejarse del mundo literario y refugiarse en Weimar. Allí, podría canalizar sus energías hacia la política y la ciencia, tratando de domesticar a su inquietante demon interior. Aceptó la invitación y, salvo por un largo viaje a Italia, pasó el resto de su vida en Weimar. Allí concibió la idea de modernizar el gobierno local, pero pronto se dio cuenta de que el duque era débil e indisciplinado, y que cualquier intento de reforma estaba destinado al fracaso debido a la profunda corrupción. Ante esta realidad, redirigió lentamente su energía hacia una nueva pasión, las ciencias. Se enfocó en geología, botánica y anatomía, dejando atrás los años dedicados a la poesía y la novela. Comenzó a coleccionar piedras, plantas y huesos, con la intención de poder estudiarlos en cualquier momento desde su hogar. A medida que se sumergía en estos campos, empezó a percibir relaciones sorprendentes entre ellos. En geología, observó que los cambios en la Tierra ocurren con una lentitud casi imperceptible, a lo largo de periodos tan largos que no pueden ser observados en la duración de una sola vida.
Las plantas, por otro lado, están en constante transformación, desde el germen primitivo de la semilla hasta la flor o el árbol. Reconoció que toda la vida en el planeta se encuentra en un estado continuo de desarrollo, una forma de vida transformándose en otra. Fue entonces cuando Goethe comenzó a albergar la radical idea de que los seres humanos habían evolucionado a partir de formas de vida más primitivas, una idea que, después de todo, parecía ser la norma en la naturaleza. Uno de los principales argumentos en contra de la teoría de la evolución en aquella época era la ausencia del hueso intermaxilar en los humanos. Este hueso se encuentra en todos los animales inferiores, incluidos los primates, en la quijada, pero no podía ser localizado en el cráneo humano. Este hecho se usaba como prueba de que el ser humano era una especie única, creada por una fuerza divina. Sin embargo, basándose en su convicción de que toda la naturaleza está interrelacionada, Goethe no podía aceptar esa explicación. Tras realizar exhaustivas investigaciones, descubrió restos del hueso intermaxilar en los pómulos superiores de los infantes humanos, lo que para él representaba una evidencia crucial de nuestro vínculo con todas las demás formas de vida. El enfoque de Goethe hacia la ciencia era inusual para su época. Creía en la existencia de una planta arquetípica que podía deducirse a partir de la forma y el desarrollo de todas las plantas. En su estudio de los huesos, disfrutaba comparando las diversas formas de vida para identificar semejanzas en la estructura de partes como la columna vertebral. Su obsesión por las relaciones entre las formas de vida respondía a su deseo fáustico de descubrir la esencia de todo lo vivo. Estaba convencido de que los fenómenos de la naturaleza contenían, en su propia estructura, la clave para entender su esencia, siempre y cuando fuéramos capaces de percibirla con nuestros sentidos y nuestra mente. Aunque la mayoría de los científicos de su tiempo ridiculizaron su obra, con el tiempo se reconoció que había sido uno de los primeros en concebir la teoría de la evolución. A su vez, sus investigaciones fueron precursoras de campos científicos posteriores como la morfología y la anatomía comparada. En Weimar, Goethe se transformó en un hombre sobrio, dedicado a la ciencia y al pensamiento profundo. La unidad del conocimiento. En 1801, Goethe sufrió un nuevo brote de enfermedad que estuvo cerca de costarle la vida. La recuperación fue larga, pero en 1805 comenzó a recuperar su fuerza, y con ella, sensaciones que no experimentaba desde su juventud. Ese año dio comienzo a uno de los periodos más extraordinarios y singulares de productividad en la historia de la mente humana, abarcando desde mediados de sus 50 hasta finales de sus 60 años. El demon que Goethe había reprimido durante décadas volvió a desatarse, pero ahora él poseía la disciplina necesaria para canalizar esa energía hacia una impresionante variedad de obras. Poemas, novelas y piezas teatrales brotaban de él en abundancia. Retomó Fausto, que prácticamente completó en este periodo. Sus días se convirtieron en una amalgama frenética de actividades, escritura por la mañana, experimentos y observaciones científicas, ahora extendidas a la química y la meteorología, por la tarde, y conversaciones con amigos sobre estética, ciencia y política por la noche. Parecía incansable, como si estuviera viviendo una segunda juventud. Para ese entonces, Goethe había llegado a la conclusión de que todas las formas de conocimiento humano son manifestaciones de la misma fuerza vital que había intuido en su experiencia al borde de la muerte en su juventud. El problema de la mayoría, según él, radicaba en que las personas levantan muros artificiales alrededor de temas e ideas. El verdadero pensador, en cambio, es capaz de ver las relaciones y captar la esencia de la fuerza vital que opera en cada situación. ¿Por qué un individuo habría de limitarse a la poesía, o a creer que el arte está separado de la ciencia, o restringir sus intereses intelectuales? La mente humana, pensaba Goethe, está diseñada para conectar las cosas, como un telar que entrelaza los hilos de un paño. Si la vida existe como un todo orgánico, y no puede dividirse sin perder la percepción del conjunto, entonces el pensamiento debe abarcar ese todo. Reflexiones de un futuro acelerado. En los últimos años de su vida,
amigos y conocidos notaron un fenómeno peculiar en Goethe: le gustaba hablar del futuro, de las décadas y siglos venideros. Durante su estancia en Weimar, sus estudios se intensificaron y comenzó a leer extensamente sobre economía, historia y ciencia política. De estas lecturas, y sumando su propio razonamiento, empezó a predecir el rumbo de los acontecimientos históricos. Aquellos que presenciaron sus predicciones se sorprendieron más tarde al ver cómo se cumplían. Años antes de la Revolución Francesa, había anticipado la caída de la monarquía de los Borbones, intuyendo que el pueblo había perdido la fe en su legitimidad. Participando del lado alemán en las batallas contra la Revolución Francesa y siendo testigo de la victoria del ejército civil francés en la batalla de Valmy, exclamó: comienza ya una nueva era, y todos ustedes serán testigos de ello. Se refería a la inminente llegada de la era de las democracias y los ejércitos civiles. Ya en su séptima década de vida, Goethe expresaba a las personas que el nacionalismo mezquino era una fuerza destructiva y que algún día Europa formaría una unión similar a los Estados Unidos. Una evolución que él acogía con entusiasmo. Hablaba con fervor de este país, prediciendo que en el futuro sería la gran potencia mundial y que sus fronteras se expandirían poco a poco hasta abarcar todo el continente. Además, compartía su convicción de que una nueva ciencia de telegrafía conectaría al mundo y permitiría a las personas acceder a las noticias más recientes en tiempo real. Llamaba a este futuro la era velocípeda, una era definida por la velocidad. Sin embargo, le preocupaba que esta aceleración pudiera conducir a la atrofia del espíritu. A los 82 años, sintió que el final se acercaba, aunque su mente seguía produciendo ideas a un ritmo inusitado. Comentó a un amigo que era una lástima no poder vivir otros 80 años, con toda su experiencia acumulada, ¿cuántos descubrimientos podría hacer? Después de años de postergarlo, finalmente había llegado el momento de escribir el final de Fausto. El sabio encontraría un instante de felicidad, el diablo tomaría su alma. Pero las fuerzas divinas perdonarían la gran ambición intelectual de Fausto, su insaciable búsqueda de conocimiento, y lo salvarían del infierno. Quizá, en este desenlace, se reflejaba el propio juicio de Goethe sobre sí mismo. Meses después, escribió a su amigo, el destacado lingüista y educador Wilhelm von Humboldt: los órganos humanos, mediante la práctica, la instrucción, la reflexión, el éxito o el fracaso, el avance o la resistencia, aprenden a hacer inconscientemente las asociaciones necesarias. Lo adquirido y lo intuitivo trabajando de la mano, de lo cual resulta un unísono que es el asombro del mundo. El mundo está regido por teorías desconcertantes de operaciones misteriosas. Para mí, nada es más importante que, en la medida de lo posible, acudir a la mejor explicación que está en mí y persiste en mí, y mantener la mano firme en mis idiosincrasias. Estas fueron sus últimas palabras públicas. Murió días después, a los 83 años. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.